السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज मैं Hoy hablaré de la batalla de Khandak, también conocida como la batalla de Ahzab, confederados. Esto ocurrió en el año 5 después de la Égira, que corresponde a febrero y marzo del año 627 después de Cristo. La batalla de Ahzab se menciona en el Sagrado Corán de la siguiente manera.
من يعط الله ثوابه يودوا لو أنهم بادون في الأعراب في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا اے لوگو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو La traducción de estos versículos es: oh creyentes, acordaos del fervor de Allah para vosotros cuando cayeron ejércitos sobre vosotros y enviamos contra ellos a un viento اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم y a ejércitos que vosotros no veíais. Mas Allah ve lo que hacéis, mas Allah ve lo que hacéis. Cuando llegaron sobre vosotros desde arriba y desde abajo, cuando vuestros ojos se distrajeron y vuestros corazones saltaron a vuestras gargantas y mantuvisteis pensamientos rebeldes sobre Allah, allí entonces fueron probados amargamente los creyentes y agitados de una violenta agitación. Cuando los hipócritas y los de corazón enfermo dijeron: Allah y su mensajero no nos han prometido más que un engaño. Y cuando un grupo de ellos dijeron: oh pueblo de Yasrib, tal vez no podáis resistir al enemigo, volveos y pues. Y un grupo de ellos incluso pidió permiso al profeta diciendo: nuestras casas están expuestas e indefensas. Y en verdad no estaban expuestas, solo intentaban huir. Iban a ser invadidos desde todos lados de la ciudad, y si les hubiera pedido que renegaran, les habría hecho inmediatamente. Lo habrían hecho inmediatamente y no se habrían quedado en sus casas más que un momento. En verdad, ya habían hecho un pacto con Allah de que no volverán la espalda. Y del pacto con Allah ciertamente habrá que rendir cuentas, y en verdad ya habrían hecho un pacto con Allah de que no volverían la espalda. Y de un pacto con Allah ciertamente habrá que rendir cuentas. Dile: la huida no servirá si aceptáis la muerte o la matanza, e incluso entonces ganaréis un poco. Diles: ¿quién puede salvaros contra Allah si su deseo es haceros daño o si su deseo es mostraros misericordia? Mas no encontrarán amigo ni ayuda alguna excepto en Allah. En verdad Allah conoce a aquellos de vosotros que estorban a los hombres y a los que dicen que sus hermanos: venid con nosotros, y no acuden a la lucha sino durante breves momentos, siendo poco inclinados al hablar bien de vosotros. Pero cuando viene el peligro no los ves que miran hacia ti con los ojos dando vueltas como hacen, se encuentran cerrados por la cercanía de la muerte. Mas cuando el temor ha pasado o asaltan
con sus lenguas agudas, codiciosos de obtener riquezas. Esto no han creído nunca, por tanto Allah ha convertido sus obras nulas y sin mérito. Esto es algo fácil para Allah. Piensa que las tribus invasoras no se han ido, más que las tribus invadieran de nuevo. Preferían estar entre los árabes nómadas del desierto pidiendo noticias sobre vosotros, pero si estuvierais entre vosotros no lucharían sino poco. En verdad tenéis en el profeta de Allah un dechado de virtudes, que quien tema a Allah y el último día y se acuerde mucho de Allah. Más cuando los creyentes vieron a los confederados, dijeron: esto es lo que Allah y su mensajero nos permitieron. Y Allah y su mensajero dijeron la verdad. और उसने उनको नहीं बढ़ाया मगर ईमान और फरमाबरदारी में। Y esto no hizo más que aumentar su fe y su sumisión. Entre los creyentes hay hombres que han respetado la alianza que hicieron con Allah, hay algunos de ellos que cumplieron su promesa y otros que siguen esperando y no han cambiado nada, para que Allah recompense al veraz por su verdad y castigue a los hipócritas si así lo desea, o les muestre misericordia. En verdad es el sumo indulgente, misericordioso. Allah rechazó en su cólera a los incrédulos, no consiguieron bien alguno, pues Allah bastó para los creyentes en su batalla, इस तरह लौटा दिया कि वो कोई भलाई हासिल न कर सके porque Allah es potente y poderoso. और अल्लाह बहुत कवी और कामिल गलबे वाला है। ये कुरान शरीफ की आयत का तर्जुमा है। इस जंग की Esta fue la traducción de los versículos 33, 10, 26 del Sagrado Corán. ¿Cómo se llama esta batalla? Esta batalla también se conoce como la guerra de Handak, batalla de la Zanja, porque contrariamente a la costumbre de árabe de la guerra, fue la primera vez que los musulmanes cavaron una zanja y libraron una batalla defensiva. También se la conoce como batalla de los confederados, batalla de Azab. Como se menciona en el Sagrado Corán, Azab es el plural de Hizb y significa partido o grupo. Como varias tribus y grupos se unieron para atacar a los musulmanes, también se le conoce como la batalla de los confederados. La razón de esta batalla es que Rabi Awwal IV, después de la Égira, la tribu judía de Banu Nadir fue expulsada de la ciudad de Medina por violar su tratado, traición y conspiraciones para matar al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Aunque el castigo para esta tribu rebelde y traidora debería haber sido mucho más severo, sin embargo el santo profeta sallallahu alaihi wasallam pasó por alto sus acciones indebidas, mostrando misericordia hacia ellos, aceptó su petición y solo los expulsó de la ciudad. Posteriormente, junto con todas sus posesiones, abandonaron la ciudad y se establecieron a cierta distancia de Medina, en Jaibar. Solo habían pasado 4 meses desde que algunos de estos ingratos e integrantes judíos tramaron un complot tan peligroso para causar la destrucción de los musulmanes, según el plan Huyay bin Akhtab, quien debido a su arrogancia y orgullo y su amargo odio y animosidad hacia el Islam debería ser llamado Abu Jahl de los judíos. Llevó a algunos de sus hombres a la Meca y se reunió con Abu Sufyan y otros líderes entre los Quraysh. Dijo que a los Quraysh: tenéis todo nuestro apoyo. Estamos decididos a aniquilar todo rastro de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus mensajeros. Hemos venido a ti para que nos unamos en un pacto contra Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. और उसके साथियों के खिलाफ एक मुआहदा करें। मुशरिकीन ने कुरैश को और क्या चाहिए था? तो पहले ही ये ¿Qué más podían pedir los idólatras Quraysh, que ya albergaban intenciones mortíferas y habían instigado las batallas de Badr y Uhud, pero no lograron sus objetivos? Volvieron a recordar su deseo de vengarse de Badr y de la herida de humillación de Uhud. Mientras daba la bienvenida a los jefes de Banu Nadir, Abu Sufyan dijo: tenéis que venir a vuestra propia casa y entre toda la gente, los más queridos, más
para nosotros son aquellos que nos ayudan en nuestra enemistad contra Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Después de discutirlo, 50 hombres de entre los Quraysh y los judíos sujetaron las cortinas de la Kaaba y juraron apoyarse mutuamente y permanecer unidos contra el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam y en sus esfuerzos por atribuirle a él y a sus compañeros. Después de plantear su plan con Abu Sufyan para lanzar un poderoso ataque sobre Medina y confirmar su fecha, esta delegación de Banu Nadir visitó varias tribus árabes que estaban sedientas de sangre de los musulmanes e incluso habían hecho intentos fallidos de atacarlos. Primero se dirigieron a Abu Ghatafan, considerada una de las tribus más intrépidas de Arabia y conocida por su enemistad y odio hacia los musulmanes. Los judíos les invitaron a juntarse contra ellos para atacar al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Para incentivarles y les ofrecieron la cosecha entera de un año de dátiles. También les informaron de que los Quraysh de la Meca se habían aliado con ellos. Las Banu Ghafatán prometieron su apoyo facilitándoles un grupo de 6.000 hombres armados. A continuación, estos representantes de los judíos fueron los Banu Sulaim. Se trataba de otra tribu que deseaban atacar a los musulmanes, pero todavía no lo habían conseguido. Cuando se enteraron de la formación de las alianzas tan fuertes que de ellos estuvieron más dispuestos a unirse también. Del mismo modo, los Banu Fuzara, dirigido por su jefe Uyana, indicaban que estaban dispuestas a participar de la lucha contra el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Uyana hizo un llamamiento a los Banu Asad para animarles a participar en la batalla. Finalmente, el jefe de los Banu Asad aceptó. El ejército atacante se vio reforzado por las tribus de Banu Murra y Banu Hashqa. Todas estas tribus tenían fama en toda Arabia por ser hombres valientes. Escribiendo sobre el tema, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib dice: aunque estaba hasta este momento los Quraysh de la Meca y las tribus de Nash, conocidos como los Ghafatán y Sulaim, y deseaban derramar sangre musulmana y habían implicado en varios planes para atacar Medina, no habían concentrado las fuerzas de esta manera para atacar el Islam. Cuando la gente de Banu Nadir y la tribu judía fueron exiliados de la causa de traición y sedición, sus jefes hicieron caso omiso al trato noble e incluso benévolo el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam y empezaron a planificar cómo podrían unir fuerzas de toda Arabia para erradicar el Islam para siempre, dado que estos judíos eran muy listos y astutos y eran maestros de la confección de complots. Sus esfuerzos sediciosos tenían mucho éxito y las tribus de Arabia se juntaron en el campo de batalla contra los musulmanes. Entre los jefes judíos, Salam bin Abu al-Hukayk, Hujayj bin Akhtab y Hannak bin Rabi eran los principales responsables de estos levantamientos. Los agresores salieron de su nuevo hogar en Khaybar y pasaron por las tierras de Hijaz y Najd, pero no sin antes haber ido a la Meca para asegurarse de la participación de los Quraysh. Para contentar a los Quraysh, incluso declararon que la adoración a los ídolos y el politeísmo era mejor que el Islam. Entonces viajaron a Najd y formaron una alianza con la tribu de los Ghafatán, ayudando a ramas de estas tribus como los Fazara, Murra y Ashqa para que pudieran ir adelante con ellos. Luego, como resultado de la incitación de los Quraysh y Ghafatán, las tribus de Banu Sulaim y Banu Asad también se unieron a esta confederación antimusulmana. Los judíos también enviaron mensajes a Banu Asad animándoles a participar. Los Quraysh reforzaban aún más esta coalición con hombres de las tribus subordinadas a ellos que vivían en zonas cercanas a la Meca. Finalmente, cuando se hubieron completado todos los preparativos, estas bestias sanguinarias avanzaron hacia Medina como una gran riada con la intención de aniquilar a los musulmanes.
resolvieron no volver hasta que hubiesen borrado a los musulmanes de la faz de la tierra. Hazrat Muslim Maud escribe, hablan de tribus judías que fueron expulsadas de Medina a causa de sus peleas, sedición, asesinatos y complots para cometer asesinatos. Un sector de la tribu Banu Nadir migraron a Siria, mientras que otro sector migraron a la ciudad situada en el norte de Medina llamada Khaybar. Khaybar era el asentamiento de los judíos de tierra árabe y una ciudad fortificada. Allí los Banu Nadir empezaron a incitar a los árabes en contra de los musulmanes. Los de la Meca y ya eran enemigos de los musulmanes, pero por lo que no hacía falta incitarle más. Del mismo modo, la tribu de Ghatafán de Najd gozaban de mucho respeto entre los árabes y eran firmes aliados de los habitantes de la Meca, y siempre estaban dispuestos a oponerse al Islam. Además de incitar a las tribus de Quraysh y Ghatafán, los judíos empezaron a animar a los Banu Sulaim, Banu Asad y otras tribus fuertes contra los musulmanes. Del mismo modo, se convenció a las tribus de Banu Asad, confederada con los judíos, de aliarse con los creyentes de la Meca. Después de largos preparativos, se hizo todo lo necesario para formar una gran confederación de todas las tribus más importantes de Arabia. Las tribus de la Meca, Najd y otras tribus que vivían al norte de Medina y los judíos mismos se unieron en esta confederación. Juntos crearon un ejército formidable listo para atacar a Medina. Hay fuentes históricas que indican que un total de 4.000 hombres armados emprendieron la marcha hacia Medina con los Quraysh de la Meca. El comandante jefe era Abu Sufyan y Khalid bin Walid lideró la caballería. Alzaron la bandera de Dar al-Nadwa, donde los Quraysh convocaron una reunión y nombraron a Usman bin Talhaf, que posteriormente aceptó el Islam, como abanderado. Llevó 300 caballos y 1.500 camellos. 700 hombres de Banu Sulaim se unieron con los Quraysh. Su líder Abu Sufyan de Abd Shams. Los Banu Asad salieron bajo el mando de Tulayha bin Huwailid y 1.000 hombres del Banu Fazarah salieron bajo el mando de Uyayna bin Hisn. 400 hombres de Banu Ashqa salieron bajo el mando de Masud bin Ruhalla y 400 de los Banu Murrah salieron bajo el mando de Harid bin Nauf Murri. La tribu Banu Ghatafán prometieron 6.000 soldados. Los judíos tenían una unidad de 2.000 hombres en reserva desplegada detrás de la fuerza principal para lanzar ataque final. De este modo, el número total de las varias tribus que participaron en esta batalla no eran menos de unos 10.000 hombres. Según algunas narraciones, eran 24.000. A Abu Sufyan bin Harb se le asignó la misión de dirigir lo que fue la operación militar más grande de la historia de Arabia hasta la fecha. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe, se estima que el tamaño del gran ejército de los creyentes estaba formado por entre 10.000 y 15.000 hombres y, según algunas narraciones, 24.000. Algunos, si tomamos a 10.000 hombres como correcto, aún así era un número tan grande que tal vez jamás hubiesen participado tantos hombres en una guerra tribal en Arabia. Se nombraron a Abu Sufyan bin Harb, que dirigía al mismo tiempo un invencible contingente de los Quraysh, como el máximo responsable del ejército. Tenían amplias cantidades de comida y agua, además de material militar. El ejército emprendió la marcha hacia Medina en Shawwal 5 después de la Égira, es decir, el 5 de febrero de 627 después de Cristo. Hazrat Muslim Maud describió lo siguiente: varios historiadores estimaron el ejército entre 10.000 y 24.000 hombres, pero es evidente que el resultado de la unificación de toda Arabia no podía ser de solo 10.000 soldados. De hecho, la estimación de 24.000 es más exacta, y si no hay nada más, este ejército debe haber sido de al menos 18.000 o 20.000 hombres. Medina es una ciudad pequeña y el asedio de toda Arabia
contra una ciudad así no era un ataque ordinario. En toda Medina, incluidos los ancianos, los jóvenes y los niños, solo habían 3.000 hombres. En cambio, el ejército enemigo contaba con entre 18.000 y 24.000 soldados, todos ellos jóvenes capaces de luchar. Estos números no se deben a que cuando se trataba de defensa de una ciudad desde dentro de ella se incluye incluso los niños y ancianos, pero cuando un ejército viaja a un país lejano para invadirlo solo forman parte de él los jóvenes y los fuertes. Por lo tanto, es cierto que tanto si el ejército de los incrédulos contaba con 20.000 como con 25.000 hombres, todos ellos eran soldados fuertes, jóvenes y experimentados. Sin embargo, el número total de hombres en Medina, incluidos los niños y los discapacitados, apenas alcanzaba a los 3.000. Considerando estos asuntos, es evidente que si el ejército de Medina es de 3.000 hombres, las fuerzas enemigas deben considerarse de 40.000, pues no hay comparación. Así, si el ejército enemigo era de 20.000 hombres, el número de soldados de Medina debía estimarse en unos 1.500, ya que entre ellos había también individuos débiles. Sin embargo, los incrédulos siguieron avanzando con intención de combatir y sus noticias llegaron al santo profeta sallam, sobre lo cual decidió en ese momento que se debía cavar una trinchera. En los detalles de este incidente está escrito que el departamento de inteligencia del santo profeta sallam también estaba al tanto de toda la situación y el santo profeta sallam recibía informes de todas direcciones. Cuando las noticias de las peligrosas conspiraciones de los Quraysh y los judíos llegaron a Medina, el santo profeta sallam reunió a los compañeros para informarles de las malintencionadas conspiraciones del enemigo y consultarles así si debían combatirlo fuera de Medina o si debían permanecer en Medina y luchar, teniendo en cuenta que se trataba de un ejército muy numeroso, mientras que los habitantes de Medina eran muy pocos. La opinión predominante es que sería mejor adoptar una posición defensiva permaneciendo en Medina. Según las narraciones consta que Hazrat Salman sugirió cavar una zanja, diciendo: «Oh mensajero de Allah, en Persia siempre que temíamos una caballería cavábamos una zanja en su camino». En otras palabras, cavarían una zanja en el camino de la caballería que ésta no podría cruzar. Todos estuvieron de acuerdo con esta sugerencia, por lo que el santo profeta sallam decidió adoptar una postura defensiva desde el interior de Medina y ordenó cavar una zanja. Aquellos libros sobre la vida del santo profeta sallam mencionan que la decisión de cavar una zanja no se tomó únicamente por sugerencia de Salman del persa, sino que Dios Altísimo también reveló esta táctica al santo profeta sallam al tratarse de una práctica totalmente novedosa. Para los árabes no conocían el método de cavar una zanja como medio de defensa. De ahí que este escrito de Abu Sufyan dirigió un gran ejército ebrio de poder hacia un ataque a Medina. No vio ninguna resistencia por ninguna parte de la gente de Medina, ni se encontró con el ejército musulmán por ninguna parte. Abu Sufyan ya estaba lleno de orgullo por su gran ejército, pensando que nadie sería capaz de sobrevivirle ese día, diciendo: «Ahora arrasaré Medina». Pero cuando no encontró ninguna resistencia en el camino hacia Medina, su orgullo y arrogancia alcanzaron un nuevo nivel. Cuando se acercaba a Medina, a lomos de su veloz caballo, se encontró con una zanja de 5 kilómetros de largo y entre los 2 y 3 metros de profundidad, y una anchura que le dejó estupefacto. Esta zanja era tan profunda y ancha que era imposible cruzarla incluso a caballo. Cuando no pudieron cruzar la zanja, en su mezcla de emociones de ira extrema, impotencia, orgullo y arrogancia, Abu Sufyan escribió una carta mientras estaba allí al santo profeta sallam, en la que escribió: «Juro por Lat, Uzza, Asaf, Naila y Hubal que vine aquí con mi ejército jurando no volver hasta que no os haya destruido. Pero veo que para evitar enfrentaros habéis cavado trincheras a vuestro alrededor.
Si supiera quién ha hablado de esta táctica, aunque regresamos, recordad que os haremos revivir del día de Ohad, en el día que ahora también serán masacradas vuestras mujeres. Él envió una carta al Santo Profeta Sallam y la respuesta del Santo Profeta escribió la carta a Abu Sufyan y le dijo: he recibido tu carta, sé que tu orgullo siempre te ha llevado a ponerte a Dios Altísimo y has mencionado tu intención de que tu gran ejército ataque a Medina con la intención de destruirnos. Es el decreto de Dios el que ha bloqueado vuestros malvados planes. Fue el decreto de Dios el que detuvo sus malvados planes y no les dio la oportunidad de llevarlos a cabo. Luego escribió: Dios Altísimo traerá un juicio tal que olvidaréis los nombres de Lat y Uzza. En cuanto a tu pregunta sobre quién me dijo que cavara la zanja, este método me fue revelado por Dios Altísimo. Me habló de este método cuando aumentaste tu rabia y furia. Además escribe: escucha, en última instancia Dios hará que salgamos victoriosos. Oh gente insensata de Banu Ghalib, recordad que llegará el día en que vuestros Lat, Uzza, Asaf, Naila y Hubbal serán destrozados, y yo os recordaré todo esto ese día. ऐसा हमला करने का जिक्र किया है कि जिससे तुम हमारा नामो निशान मिटा देने का अज़्म किए हुए हो, तो ये तो अल्लाह का हुक्म है कि जो तेरे नापाक अज़ाइम के दरमियान हायल हो गया है। El Santo Profeta Sallam le escribió claramente que un día, si Dios quería, Dios Altísimo le concedería la victoria. Esta carta del Santo Profeta Sallam dilucida que, aunque Hazrat Salman el persa debió sugerirlo, el Santo Profeta Sallam tomó finalmente su decisión basándose en una revelación. कि सुनो, अंजामकार खुदा हमें कामयाब करेगा। और ए बनु गालिब के अहमक, याद रखो एक दिन आएगा कि तुम्हारा लात, उज़्ज़ा, रसाख, नाइला और हुबल टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, और उस दिन मैं तुम्हें ये सब याद दिलाऊंगा। El Santo Profeta Sallam escribió claramente que un día, que si Dios quería, Dios Altísimo les concedería la victoria. Esta carta del Santo Profeta Sallam dilucida que, aunque Hazrat Salman el persa debió sugerirlo, el Santo Profeta Sallam tomó finalmente su decisión basándose en una revelación. Y Dios sabe más. Fue su decisión, pero Dios Altísimo le informó al respecto. Los demás detalles se mencionarán en el futuro, si Dios quiere. En estos días, aseguraos de recordar a los Ahmadis de Pakistán en vuestras oraciones. Los propios Ahmadis pakistaníes también deberían centrarse en las oraciones y la limosna. Que Dios Altísimo les proteja, los ampare contra la maldad de los adversarios y vuelva contra ellos las maquinaciones de los malhechores. Rezad en general por la mejora del mundo. Que Dios Altísimo proteja al mundo contra el desorden y los conflictos. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله